Llevé a un vagabundo a mi casa sin saber que era millonario. Lo que hizo después nos dejó en shock a todos, incluso a mí. Me llamo Marisol Delgado, y si me hubieran preguntado hace un año si creo en el destino, me habría reído en su cara. Soy enfermera, madre soltera, una mujer práctica que cree en el trabajo duro y la determinación, pero esa noche helada de diciembre me enseñó que a veces el universo conspira de maneras que nuestra mente racional jamás podría imaginar. Era el 15 de diciembre, cuando mi vida cambió para siempre. Recuerdo cada detalle de esa noche, como si hubiera pasado ayer. El turno en el Hospital General había sido especialmente brutal. 3 emergencias cardíacas, una niña con neumonía grave y un accidente de tráfico que dejó a una familia entera en estado crítico. Cuando finalmente logré salir, ya pasaban de las 2 de la madrugada y el frío del Distrito Federal cortaba como navaja. Caminaba por Insurgentes rumbo a la parada del camión cuando lo vi. Un hombre joven, como de unos 35 años, estaba desmayado en la banqueta cerca de una boutique cerrada. Mi primer instinto fue seguir de largo. En la ciudad, una aprende a no meterse, pero algo me hizo detenerme. Tal vez fue su rostro, aunque golpeado, que transmitía una vulnerabilidad que contrastaba con su ropa claramente cara, ahora rasgada y sucia. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome fuerte. «Señor, ¿se encuentra bien?», susurré, aunque era obvio que no. Tenía una herida en la frente que había dejado de sangrar, moretones en los brazos, y su respiración era irregular pero estable. Mi entrenamiento como enfermera se activó de inmediato, cuando toqué su hombro suavemente. Sus ojos se abrieron de golpe. Eran azules, de un azul tan intenso que por un momento me quedé sin palabras. Pero lo que más me impactó fue la expresión de dolor profundo que llevaban, no solo físico, sino emocional. Era la misma mirada que yo había visto en el espejo durante meses después de que Adrián muriera. No llame a la policía, por favor», murmuró con voz ronca, intentando incorporarse. «Mi vida está en peligro. En ese momento, debía haber corrido. Cualquier persona cuerda lo habría hecho, pero había algo en su voz, una desesperación genuina que me recordó a mis propios momentos más oscuros. Recordé las noches que pasé llorando después del funeral de Adrián, sintiéndome completamente sola en el mundo, con una bebé de 2 años que dependía únicamente de mí. «Tranquilo», le dije, sorprendiéndome a mí misma por la calma en mi voz. «Soy enfermera. Déjeme verlo». Se llamaba Leonardo. Me dijo mientras yo examinaba sus heridas bajo la luz amarillenta de un farol. No tenía identificación, solo un reloj caro que parecía genuino y un anillo dorado en el dedo meñique. Sus heridas, aunque se veían graves, no eran mortales, pero había algo más. Algo en la forma precisa de los golpes que me hizo pensar que no había sido un asalto random. «¿Quién le hizo esto?», pregunté, mientras limpiaba la sangre de su frente con pañuelos de mi bolsa. Sus ojos azules se nublaron. «Personas que creía que me querían», respondió con una amargura que me llegó al alma. Durante los siguientes 20 minutos, mientras lo ayudaba a limpiarse y evaluó si necesitaba ir al hospital, no pude evitar sentir una conexión extraña con este desconocido. Había algo familiar en su dolor, algo que resonaba con mi propia experiencia de pérdida y traición. Adrián también había muerto en circunstancias que nunca terminé de entender completamente. «No puedo ir a un hospital», insistió cuando le sugerí que necesitaba atención médica. «Ellos me encontrarán». «¿Ellos quiénes?». «Mi familia». La forma en que dijo familia, con tanto veneno y tristeza, me partió el corazón. Pensé en Camila, durmiendo en casa, y en cómo haría cualquier cosa para protegerla. Tal vez por eso, contra todo mi juicio, tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Ven conmigo», le dije, sorprendiéndome por mis propias palabras. «Tengo material médico en casa. Puedo curarte mejor allí». Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué haría eso por un extraño? La respuesta salió de mi corazón antes de que mi mente pudiera filtrarla. Porque todos merecemos que alguien nos ayude cuando estamos perdidos. El camino a casa fue silencioso. Leonardo cojeaba ligeramente, pero se las arregló para caminar. Cada pocas cuadras se detenía y miraba hacia atrás, como si esperara ver a alguien siguiéndonos. Su paranoia debería haberme asustado, pero en cambio me hizo sentir más protectora hacia él. Cuando llegamos a mi pequeño departamento,
Me di cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo. Estaba llevando a un desconocido a la casa donde dormía mi hija, pero cuando vi cómo se relajó al cruzar la puerta, cuando observé la gratitud genuina en sus ojos, supe que había tomado la decisión correcta. «Gracias», susurró mientras se sentaba en mi sofá. No sabe lo que esto significa para mí. Mientras preparaba los suministros médicos, no podía dejar de preguntarme qué tipo de problemas familiares podrían llevar a alguien a estar tan desesperado. En mis peores momentos después de la muerte de Adrián, había fantaseado con tener una familia que me apoyara, pero Leonardo parecía estar huyendo de la suya. Esa noche, mientras curaba sus heridas y le daba una manta para que durmiera en el sofá, no tenía idea de que había salvado a un hombre que pronto se convertiría en la clave para entender los misterios más oscuros de mi propio pasado. Lo último que recuerdo antes de ir a dormir fue verlo cerrar los ojos con una expresión de paz que no había mostrado en toda la noche. En la mañana, Camila se despertaría y conocería al hombre que cambiaría su vida también. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, ¿habría tomado la misma decisión? Honestamente, no lo sé, pero esa noche, guiada por la compasión y tal vez por el destino, abrí mi puerta a un desconocido y, sin saberlo, comencé a abrir las heridas más profundas de mi pasado. La mañana siguiente cambió todo en mi pequeño mundo. Camila se despertó como siempre, corriendo descalza por el pasillo hacia la cocina para su desayuno. Pero se detuvo en seco cuando vio a Leonardo dormido en nuestro sofá. Su carita de 8 años reflejó primero sorpresa, luego curiosidad. «Mami, ¿quién es?», susurró, acercándose a mí mientras yo preparaba café. «Se llama Leonardo», le expliqué en voz baja. «Estaba lastimado anoche y lo ayudé. Se va a quedar unos días hasta que se sienta mejor». Camila, con esa sabiduría natural que tienen los niños, simplemente asintió. «¿Como cuando ayudas a los pacientes en el hospital?». «Exactamente, mi amor». Cuando Leonardo despertó 1 hora después, la escena fue más tierna de lo que esperaba. Camila ya había puesto un vaso de jugo de naranja en la mesa de centro para él y estaba sentada en el suelo, coloreando en silencio para no molestarlo. La forma en que sus ojos azules se iluminaron al verla me derritió el corazón. «Buenos días», dijo con una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «¿Y tú quién eres, princesa?». «Soy Camila. Mami dice que estás enfermo». «Un poquito», respondió, incorporándose lentamente. «Pero tu mami es muy buena doctora». Durante las siguientes 3 semanas, nuestra rutina cambió de maneras que no había anticipado. Leonardo se convirtió en una presencia constante pero respetuosa en nuestro hogar. Por las mañanas, cuando yo salía al trabajo, él ya estaba despierto, leyendo libros que había comprado en una librería cercana o ayudando a Camila con sus tareas. Lo que más me sorprendía era su cultura. Este hombre, que había encontrado golpeado en la calle, hablaba perfectamente inglés, francés e italiano. Conocía literatura, arte, historia. Tenía conversaciones con Camila sobre países que yo apenas podía ubicar en un mapa. Sus conocimientos no cuadraban con su situación, y eso me intrigaba cada vez más. «¿Dónde aprendiste tanto?», le pregunté una noche mientras lavaba los platos, y él secaba. Sus manos se detuvieron. «Tuve una buena educación cuando era joven, antes de que todo se complicara. Siempre hacía eso. Compartía pequeños pedazos de información, pero cuando yo profundizaba, cambiaba de tema o se quedaba callado con esa expresión melancólica que ya conocía bien. Las noches se volvieron mi momento favorito. Después de acostar a Camila, Leonardo y yo nos sentábamos en el sofá con una taza de té, y él me contaba historias increíbles. Me describía la Torre Eiffel al amanecer, las calles de Roma bajo la lluvia, los mercados de Marrakech llenos de especias y colores. Sus relatos eran tan vívidos que yo podía cerrar los ojos y sentir que estaba ahí con él. «¿Has viajado mucho?», le pregunté una noche, acurrucada en mi extremo del sofá. «En otra vida», respondió mirando por la ventana. «Ahora esa vida parece un sueño». «¿Qué pasó? ¿Por qué tu familia?». Sus ojos se endurecieron. «Mi familia no es lo que aparenta ser, Marisol. Hay cosas que no puedes entender. Inténtalo. A lo mejor entiendo más de lo que piensas». Por un momento, pareció que iba a abrirse conmigo.
Sus ojos azules me miraron con una intensidad que me hizo contener la respiración, pero luego negó con la cabeza. No quiero contaminarte con mis problemas. Tú y Camila son puras. Son lo único bueno que me ha pasado en mucho tiempo. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Desde la muerte de Adrián, había construido muros alrededor de mis emociones. Había decidido que mi única prioridad era Camila, que no había espacio en mi vida para romance o complicaciones. Pero Leonardo estaba derribando esos muros sin siquiera intentarlo. Era la forma en que me miraba cuando pensaba que no me daba cuenta, la manera en que se ofrecía a hacer las compras cuando yo estaba cansada, cómo jugaba con Camila en las tardes, haciéndola reír de una manera que no había escuchado desde que era muy pequeña. Por primera vez en 6 años, nuestra casa se sentía como un hogar completo. Una noche, mientras él lavaba los trastes y yo organizaba los medicamentos para mi turno siguiente, me di cuenta de que lo estaba observando demasiado. Sus manos eran elegantes pero fuertes, sus movimientos cuidadosos y precisos. Cuando se dio cuenta de mi mirada, sonrió de esa manera que me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. ¿En qué piensas?, me preguntó secándose las manos. Y en que no sé nada de ti, pero siento como si te conociera desde siempre. Se acercó lentamente, hasta que estuvo tan cerca que pude oler su colonia suave y ver las pequeñas cicatrices que tenía cerca del ojo izquierdo. Marisol, susurró, hay cosas de mi pasado que podrían lastimarte. No quiero que eso pase. Ya he sido lastimada antes, le dije. Sorprendiéndome por mi propia honestidad, perdí al amor de mi vida cuando Camila tenía 2 años. Pensé que nunca volvería a sentir esto. Sus ojos se suavizaron. ¿Cómo murió? Accidente de auto, una noche lluviosa, se salió de la carretera. Las palabras salieron automáticamente. Era la historia que había repetido 1000 veces. Nunca entendí por qué tenía que pasar. Éramos tan felices. Leonardo me tomó las manos. Lo siento mucho, perder a alguien que amas. Es como si te arrancaran una parte del alma. Había algo en su voz, una comprensión que iba más allá de la empatía normal, como si él también hubiera perdido a alguien importante. Esa noche, por primera vez en 6 años, permití que alguien me abrazara de verdad. No fue sexual, simplemente nos quedamos sentados en el sofá, mi cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Sus dedos acariciaban mi cabello suavemente, y por un momento me sentí completamente segura. Pero las noches también trajeron algo más preocupante. Leonardo hablaba en sueños. Al principio pensé que eran pesadillas normales, pero pronto me di cuenta de que mencionaba nombres específicos. Sebastián, no, Soledad, por favor. Y siempre, siempre, la palabra traición salía de sus labios con una angustia que me helaba la sangre. Una madrugada, después de una pesadilla particularmente intensa, se despertó sudando y temblando. Me levanté del sofá donde había estado durmiendo desde que él llegó y me senté a su lado. ¿Quiénes son Sebastián y Soledad?, le pregunté suavemente. Su rostro se descompuso. Personas que una vez amé, personas que me traicionaron de la peor manera posible. ¿Tu familia?, asintió lentamente. Pensé que podía confiar en ellos. Pensé que la sangre significaba algo. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. Me acosté a su lado en el sofá. Tomé su mano y susurré. No todos te van a traicionar. Leonardo, algunas personas sí cumplimos nuestras promesas. Él me miró con esos ojos azules llenos de lágrimas y susurró. No sabes lo que estás diciendo, Marisol. Si supiera quién soy realmente. No me importa quién eras. Lo interrumpí. Me importa quién eres ahora, aquí, conmigo y con Camila. Fue esa noche cuando nos besamos por primera vez. Fue suave, cuidadoso, lleno de una ternura que me hizo llorar. Por primera vez desde Adrián, sentí que mi corazón volvía a latir de verdad, pero incluso en medio de esa felicidad creciente, una parte de mí sabía que algo se avecinaba. Leonardo miraba por las ventanas con demasiada frecuencia. Se tensaba cuando sonaba el teléfono, y a veces lo sorprendía con una expresión de culpa que no entendía. Las 3 semanas que siguieron fueron las más felices que había tenido en años, pero también las más llenas de una ansiedad silenciosa que no podía explicar. Era como si estuviéramos viviendo en una burbuja que sabíamos que eventualmente estallaría. No tenía idea de que esa explosión estaba a solo días de distancia.
La víspera de Navidad comenzó como el día más perfecto que había vivido en años. Leonardo había salido temprano para comprar algo especial, sus palabras exactas, y regresó con un pequeño árbol de Navidad que instalamos en la sala mientras Camila aplaudía emocionada. Nunca habíamos tenido árbol. El dinero siempre había sido demasiado ajustado para esos lujos. Pero si ni siquiera conoces nuestras tradiciones, le dije mientras él desenredaba las luces que había comprado. Quiero conocerlas, respondió, mirándome con esa intensidad que ya me era tan familiar. Quiero conocer todo sobre ustedes. Esa tarde preparamos cena juntos. Nada elegante, solo quesadillas y ponche navideño. Pero se sintió como la cena más importante de mi vida. Camila estaba radiante, contándole a Leonardo sobre Santa Claus y los Reyes Magos, y él la escuchaba con una atención que me hacía derretir. Después de acostar a Camila, Leonardo y yo nos sentamos frente al árbol con sus pequeñas luces parpadeando en la oscuridad. El momento se sentía mágico, como si estuviéramos en una película romántica en lugar de mi pequeño departamento con las paredes descascaradas. Marisol, me dijo, tomando mis manos entre las suyas. Estos han sido los días más felices de mi vida en mucho tiempo. Para mí también, admití, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Quiero que sepas que lo que siento por ti no es solo gratitud, es algo que nunca pensé que volvería a experimentar. Cuando me besó esa noche, fue diferente a todos los besos anteriores. Fue apasionado, desesperado, como si estuviera tratando de memorizar cada segundo. Nos movimos a mi habitación, y por primera vez en 6 años, hice el amor con alguien que no fuera el recuerdo de Adrián. Leonardo fue increíblemente tierno, cuidadoso, como si fuera algo frágil que podría romperse. Susurraba mi nombre como una oración, y cuando terminamos, me abrazó tan fuerte que pensé que nunca me dejaría ir. «Te amo», susurró contra mi cabello. «Sé que es muy pronto para decirlo, pero te amo, Marisol, a ti y a Camila. Ustedes me salvaron». «Yo también te amo», respondí, y en ese momento era la verdad más pura que había sentido en años. Nos quedamos despiertos hasta muy tarde, haciendo planes. Habló de llevarnos a conocer Europa cuando sus problemas familiares se resolvieran, de darle a Camila la educación que merecía, de comprar una casa con jardín donde ella pudiera jugar. Sus ojos brillaban cuando hablaba del futuro, como si realmente creyera que era posible. «Cuando todo esto termine», me dijo, acariciando mi mejilla, «vamos a ser una familia de verdad, te lo prometo». Me quedé dormida en sus brazos, sintiéndome más segura y amada de lo que me había sentido desde la muerte de Adrián. Mis últimos pensamientos conscientes fueron de gratitud, hacia el destino, hacia mi decisión de ayudarlo esa noche, hacia la posibilidad de una nueva vida. Desperté sola. Al principio pensé que había ido al baño o a la cocina, pero cuando miré el reloj y vi que eran las 6:30 de la mañana, supe que algo estaba mal. Me levanté rápidamente y recorrí el departamento. Nada. Sus pocas pertenencias habían desaparecido también. En la mesa de la cocina encontré la carta. Marisol, no hay palabras para expresar lo que siento al escribir esto. Estos días contigo y Camila me devolvieron la fe en el amor verdadero, algo que pensé que había perdido para siempre. Tengo que irme. Hay una situación que he estado evitando, pero ya no puedo postergar más. Si no la resuelvo ahora, las consecuencias podrían destruir todo lo que hemos construido juntos. Por favor, entiende que esto no es una elección fácil. Irme es lo último que quiero hacer, pero quedarme las pondría a ti y a Camila en peligro. No podría vivir conmigo mismo si algo les pasara por mi culpa. Te amo más que a mi propia vida. Esa es exactamente la razón por la que tengo que hacer esto. Si algo me llegara a pasar, busca al abogado Esteban Morales en el despacho Morales y Asociados. Él tiene instrucciones específicas para protegerlas. No me olvides. Ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida. Con todo mi amor. Leonardo. Leí la carta 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en mi mente. Luego la releí otras 5 veces, como si esperara que el significado cambiara. La primera emoción que sentí fue confusión total. ¿Cómo podía irse después de lo que habíamos compartido la noche anterior? Después de todas sus promesas, luego vino la rabia, una rabia tan intensa que me asustó. Había abierto mi corazón después de 6 años de protegerlo celosamente. Había permitido que Camila se encariñara con él,
y simplemente se había alargado como si nada hubiera pasado. Pero debajo de la rabia había algo peor. Miedo, las palabras sobre el peligro, sobre protegernos, sobre que algo le podía pasar. ¿En qué tipo de problemas estaba metido realmente? Cuando Camila se despertó media hora después y preguntó por Leonardo, no supe qué decirle. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que el hombre que había comenzado a ver como una figura paterna había desaparecido en la madrugada? ¿A dónde se fue Leo?, preguntó, usando el apodo cariñoso que había inventado para él. Tuvo que resolver algunos asuntos familiares, mi amor, le dije, tratando de mantener mi voz estable. Tal vez no regrese por un tiempo. Su carita se descompuso. ¿Pero va a volver para Año Nuevo? Me prometió que haríamos tamales juntos. Esa noche lloré más de lo que había llorado desde el funeral de Adrián. No solo por Leonardo, sino por Camila, que había perdido otra figura paterna. Por mí misma, por haber sido tan estúpida como para creer que podía tener un final feliz. Los días siguientes fueron una neblina de dolor y confusión. Volví al trabajo. Fingí normalidad, pero por dentro me sentía como si me hubieran arrancado algo vital. Camila dejó de preguntar por Leonardo después de la primera semana, pero yo la sorprendía mirando hacia la puerta cada vez que escuchaba pasos en el pasillo. Las noches eran las peores. El sofá donde él había dormido parecía acusarme. El aroma de su colonia aún permanecía en las almohadas, torturándome con recuerdos de momentos que ahora se sentían como mentiras. 2 semanas después de su partida, encontré una de sus camisas que había quedado en mi armario. La abracé y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Por un momento, consideré ir a buscar a ese abogado que había mencionado. Pero, ¿qué le iba a decir? ¿Que un hombre que había conocido por 3 semanas me había abandonado? Mami, ¿estás triste porque Leo se fue?, me preguntó Camila una noche mientras la tactín. Un poquito, mi amor. Yo también, pero tal vez tenía que ayudar a su familia, como tú me ayudas a mí cuando estoy enferma. La sabiduría inocente de mi hija me partió el corazón. Tal vez tenía razón. Tal vez Leonardo había tenido que elegir entre nosotras y resolver algo importante, pero eso no hacía que doliera menos. Lo que no sabía era que en menos de 48 horas, hombres elegantes tocarían a mi puerta con noticias que cambiarían mi entendimiento de todo. De Leonardo, de su desaparición, y de secretos enterrados que llevaban años esperando salir a la luz. La mañana del 8 de enero amaneció fría y gris, igual que mi estado de ánimo. Estaba preparando el desayuno para Camila cuando escuché los golpes en la puerta. Golpes firmes, profesionales. El tipo de golpes que te hacen saber inmediatamente que tu vida está a punto de cambiar otra vez. Cuando abrí la puerta esa mañana del 8 de enero, mi primer pensamiento fue que había algún error. 3 hombres en trajes impecables esperaban en el pasillo de mi modesto edificio, tan fuera de lugar como diamantes en una tienda de segunda mano. El más alto, un señor de unos 60 años con cabello plateado perfectamente peinado, sostenía un portafolio de cuero que probablemente costaba más que mi salario de 2 meses. «¿Señora Marisol Delgado?», preguntó con una voz educada pero seria. «Sí, soy yo», respondí, instintivamente apretando mi bata alrededor del cuerpo. «¿En qué puedo ayudarles?». «Mi nombre es Esteban Morales, del despacho Morales & Asociados. Necesitamos hablar con usted sobre Leonardo Zavala Estrada». El mundo se detuvo. Leonardo había mencionado ese nombre, Esteban Morales, en su carta. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. ¿Pueden esperarme un momento?», logré decir. «Necesito vestirme». Corrí a mi habitación, temblando mientras me ponía la primera ropa que encontré. Zavala Estrada. Leonardo nunca me había dicho su apellido completo. En mi mente, una vocecita susurraba que algo muy grande estaba a punto de explotar. Cuando regresé a la sala, los 3 hombres estaban sentados en mi sofá, el mismo sofá donde Leonardo había dormido, donde habíamos hecho planes para el futuro. La ironía era cruel. «Señora Delgado», comenzó el licenciado Morales, «lo que tengo que decirle va a ser difícil de procesar. ¿Está sentada?». Me senté en el borde de mi silla, con las manos apretadas sobre mis rodillas. «¿Dónde está Leonardo?». «Está bien». El intercambio de miradas entre los 3 hombres me heló la sangre. Morales abrió su portafolio
y sacó una fotografía que colocó sobre la mesa de centro. Era Leonardo, pero no como yo lo conocía. En la foto llevaba un traje elegante. Estaba parado frente a un edificio corporativo imponente, y sus ojos azules miraban a la cámara con una confianza que nunca había visto en él. Leonardo Zavala Estrada, dijo Morales solemnemente, era el único heredero legítimo de uno de los imperios empresariales más grandes de México, valorado en más de 3,000 millones de pesos. Las palabras rebotaron en mi cabeza sin hacer sentido. No entiendo. El Leonardo que yo conocí no tenía dinero. Estaba lastimado. Necesitaba ayuda. Señora, Leonardo murió hace 3 días en un accidente automovilístico. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado. Las paredes de mi pequeña sala comenzaron a girar. ¿Qué está diciendo? Su automóvil se salió de la carretera en una curva peligrosa durante una tormenta. Las autoridades determinaron que fue un accidente. No, susurré, negando con la cabeza violentamente. No, eso es imposible. Leonardo se fue hace 2 semanas. Él me escribió una carta. Morales sacó otro documento. Este es el reporte oficial. Leonardo Zavala Estrada murió el 5 de enero a las 11:47 p.m. en la carretera hacia Cuernavaca. Mi mente se fragmentó. Las palabras accidente automovilístico se repetían como un eco macabro. Era exactamente como había muerto Adrián. Exactamente la misma situación. ¿Cómo era posible tanta coincidencia? ¿Pero por qué? ¿Por qué están aquí? Logré preguntar, aunque mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. Porque antes de morir, Leonardo cambió su testamento. Lo dejó todo a usted y a su hija Camila. Si pensé que la primera noticia me había choqueado, esto me destruyó completamente. Me levanté tan rápido que la habitación se inclinó. Eso es ridículo. Yo apenas lo conocía. Estuvo aquí solo 3 semanas. Señora Delgado, intervino uno de los otros abogados. También tenemos instrucciones de entregarle esto. Me entregó un sobre grueso con mi nombre escrito en la caligrafía elegante de Leonardo, con manos temblorosas. Lo abrí. Adentro había otra carta, pero también fotografías y documentos que no entendía. Marisol, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas y que mi familia ha actuado contra mí. También significa que el licenciado Morales ha cumplido con mis instrucciones. No eres una extraña para mí, aunque tú no lo sepas. La razón por la que confié en ti desde esa primera noche va más allá de tu bondad, aunque eso fue lo que me hizo enamorarme de ti. En las próximas horas vas a descubrir verdades que van a cambiar tu entendimiento de todo, de tu pasado, de Adrián, y de por qué nuestros destinos se cruzaron de esta manera. El dinero que te estoy dejando no es solo una herencia, es una responsabilidad, y también es una forma de protección para ti y Camila. Confía en Morales. Él sabe toda la verdad. Con amor eterno. Leonardo, no entiendo nada de esto, dije, sintiendo como si estuviera en una pesadilla. ¿Qué verdades? ¿De qué está hablando? Morales se inclinó hacia adelante. Señora Delgado, ¿puede decirme el nombre completo del padre de Camila? Adrián Herrera, respondí automáticamente. Murió cuando Camila tenía 2 años. ¿En un accidente automovilístico? Sí. ¿Pero qué tiene que ver? Mi voz se desvaneció cuando vi la expresión en el rostro de Morales. Señora, el nombre real de Adrián Herrera era Adrián Zavala Estrada. Era el hermano menor de Leonardo. El mundo se detuvo completamente. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el tráfico en la calle, mi propia respiración entrecortada, pero todo parecía venir de otro universo. Eso es imposible, susurré. Leonardo pasó esas 3 semanas con usted, no solo porque necesitaba refugio, también porque había descubierto, a través de investigadores privados, que usted era la mujer que había amado a su hermano. Camila es su sobrina. Las fotografías que había en el sobre comenzaron a tener sentido. Eran fotos de Adrián, mi Adrián, pero más joven, con ropa elegante, parado junto a un hombre que ahora reconocía como Leonardo, los hermanos Zavala. Adrián no murió en un accidente, continuó Morales con voz grave. Fue asesinado por la misma familia que ahora ha matado a Leonardo. Me puse de pie tambaleándome, necesitando aire. Todo lo que creía sobre mi vida era una mentira. Adrián no era quien pensaba. Leonardo no era un extraño necesitado, y ahora ambos estaban muertos.
asesinados por la misma gente. ¿Quién? Fue lo único que pude articular. La familia Zavala, su madrastra Crescencia y sus hijos Sebastián y Soledad, la misma familia que Leonardo mencionaba en sus pesadillas. Recordé las noches cuando Leonardo gritaba esos nombres en sueños. No eran pesadillas, eran memorias de traición. ¿Por qué?, pregunté, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Por dinero, señora Delgado. Por 3,000 millones de pesos. Adrián descubrió que la familia estaba lavando dinero para los carteles. Cuando intentó alejarnos del negocio, lo eliminaron. Leonardo sospechaba la verdad, pero necesitaba pruebas. Aparentemente las consiguió. Me senté pesadamente, sintiendo como si llevara el peso del mundo sobre mis hombros. En una mañana, había descubierto que el amor de mi vida había sido asesinado, que el hombre del que me había enamorado también había sido asesinado, y que ambos eran hermanos de una familia de criminales. «Hay más», dijo Morales suavemente. Leonardo dejó instrucciones muy específicas sobre cómo usar la herencia para destruir a las personas que mataron a su hermano. Miré hacia el pasillo donde Camila todavía dormía. Ajena a que su mundo acababa de cambiar para siempre, mi pequeña niña no era solo mi hija, era la heredera de un imperio, y había gente dispuesta a matarla por eso. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, porque aunque estaba aterrorizada, algo dentro de mí había despertado, una furia fría y determinada que no sabía que poseía. Morales sonrió por primera vez desde que había llegado. «Primero tenemos que mantenerlas a salvo. Luego, vamos a hacer justicia». Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida, después de que los abogados se fueron, prometiendo regresar al día siguiente con más detalles. Me quedé sentada en mi sala, mirando las fotografías esparcidas sobre la mesa como si fueran piezas de un rompecabezas que no podía armar. Allí estaba mi Adrián, pero no era mi Adrián. En estas fotos llevaba ropa que costaba más que todo mi guardarropa junto. Estaba parado junto a autos lujosos, en mansiones elegantes, rodeado de gente que claramente pertenecía a un mundo completamente diferente al mío. ¿Cómo había vivido con este hombre durante 4 años sin saber nada de su verdadera identidad? Cuando Camila se despertó y salió corriendo para desayunar como siempre, la miré con ojos completamente nuevos, su nariz respingada, sus ojos expresivos, la forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba. Ahora podía ver rasgos que no pertenecían a la familia Herrera porque esa familia nunca había existido. «Mami, ¿por qué estás llorando?», me preguntó, subiendo a mi regazo con su pijama de unicornios. «No es nada, mi amor. Solo estoy un poco cansada. Es porque extrañas a Leo». El nombre me perforó el corazón. «Sí, mi cielo, lo extraño mucho». Lo que no le dije era que ahora lo extrañaba de una manera completamente diferente. No solo como la mujer que había perdido a su amante, sino como alguien que había perdido su única conexión con la verdad sobre el padre de su hija. Esa tarde, después de llevar a Camila a casa de mi vecina doña Carmen, inventé una excusa sobre problemas de trabajo. Regresé a casa para examinar cada documento que Morales había dejado. El dossier que Leonardo había preparado era exhaustivo y aterrador. La historia real era como algo salido de una película de crimen, pero era mi vida. Los Zavala Estrada habían construido su imperio durante 3 generaciones, pero en los últimos 20 años se habían metido en lavado de dinero para varios carteles mexicanos. El patriarca, don Ricardo Zavala, aparentemente había estado al tanto, pero había preferido hacer la vista gorda mientras los millones siguieran llegando. Adrián y Leonardo habían crecido en este mundo, pero Adrián fue el primero en cuestionar los métodos familiares, según los documentos, cuando tenía 22 años. Adrián descubrió la magnitud de las operaciones criminales y amenazó con ir a las autoridades. Leo había estado documentando todo meticulosamente. Había grabaciones de conversaciones familiares, fotografías de reuniones con miembros conocidos del cartel, transferencias bancarias que claramente mostraban el lavado de dinero. Era evidencia suficiente para enviar a toda la familia a prisión de por vida. Pero lo que más me destrozó fue leer sobre los últimos días de Adrián. Aparentemente, después de su amenaza de exponer a la familia, Crescencia, la madrastra que se había casado con don Ricardo por puro interés, había convencido a los hermanos Sebastián y Soledad de que Adrián tenía que ser neutralizado antes de que destruyera todo por lo que habían trabajado. El plan fue elaborado durante meses. Primero,
Envenenaron lentamente a don Ricardo para acelerar su muerte natural, algo que Leonardo sospechaba pero no había podido probar hasta ahora. Luego, comenzaron a vigilar a Adrián. Según los documentos, Adrián se dio cuenta de que lo estaban siguiendo y tomó la decisión de desaparecer. Cambió su identidad a Adrián Herrera, se mudó a una zona popular de la Ciudad de México y consiguió trabajo en una empresa de construcción. Durante 2 años logró mantenerse oculto. Fue durante ese tiempo que me conoció. Los papeles contenían incluso fotografías de nosotros juntos, en el parque donde solíamos pasear, en el restaurante barato donde celebramos nuestro primer aniversario, saliendo del hospital donde yo trabajaba. Habían estado vigilándonos todo el tiempo, esperando el momento perfecto. Lo que me partió el alma fue descubrir que Adrián sabía que lo habían encontrado. Los últimos documentos incluían una carta que él había escrito, pero nunca me entregó. Marisol, si algo me pasa, quiero que sepas que estos han sido los años más felices de mi vida. Contigo descubrí lo que significa el amor verdadero, libre de las complicaciones y la maldad de mi familia. Nuestra hija va a ser hermosa. Lo sé. Protégela. No dejes que se acerque a los Zavala. Si algo me sucede, busca a mi hermano Leonardo. Él es el único de mi familia en quien confío. Te amo más que a la vida misma. Adrián. La fecha de la carta era 3 días antes de su muerte. Había sabido que iban a matarlo, y no me había dicho nada para protegerme. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por Adrián, quien había muerto sabiendo que nunca conocería a su hija. Lloré por Leonardo, quien había cargado con el peso de sospechar la verdad durante 6 años. Y lloré por mí misma, por haber vivido una mentira tan elaborada sin siquiera sospecharlo. Pero debajo del dolor había algo más, una rabia que crecía como fuego. Esta gente, Crescencia, Sebastián, Soledad, habían destruido mi familia, habían asesinado al padre de mi hija fríamente, por dinero, y ahora habían matado al único hombre que podría haberme ayudado a entender la verdad. Esa noche, cuando Camila ya estaba dormida, me senté con todo el dossier esparcido a mi alrededor y tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a ser víctima, no iba a esconderme, iba a usar cada recurso que Leonardo me había dejado para destruir a las personas que habían destruido mi familia. Pero primero necesitaba entender completamente contra qué me enfrentaba. Los documentos revelaban que Crescencia Villarreal, de 50 años, había sido la mente maestra detrás de todo. Se había casado con don Ricardo cuando Leonardo tenía 15 años y Adrián 13, claramente calculando que eventualmente heredaría todo. Cuando se dio cuenta de que los muchachos iban a ser un obstáculo para sus planes, comenzó a manipular la situación. Sebastián, de 32 años, era su hijo biológico de un matrimonio anterior. Era violento, impulsivo, y aparentemente el que había ejecutado físicamente el asesinato de Adrián. Las grabaciones de Leonardo contenían conversaciones donde Sebastián se jactaba de haber resuelto el problema del hermano problemático, Soledad, de 26 años. Era más compleja. Las notas de Leonardo sugerían que ella había sido manipulada psicológicamente por su madre desde pequeña, pero que también había participado activamente en planear la muerte de Adrián. Era la que había coordinado la vigilancia sobre nosotros. Lo más escalofriante era descubrir que la noche del accidente de Adrián no había sido coincidencia. Soledad había llamado a Adrián fingiendo ser una enfermera del hospital, diciéndole que yo había tenido complicaciones con el embarazo y necesitaba que viniera inmediatamente. Adrián había salido corriendo bajo la lluvia, directo hacia la emboscada que Sebastián había preparado. Mi embarazo había sido usado como arma para asesinar al padre de mi bebé. Los documentos también revelaban algo que me heló la sangre. Después de matar a Adrián, la familia había debatido si eliminarme a mí también. Soledad había argumentado que una enfermera embarazada sin familia poderosa no representaba una amenaza. Crescencia había estado de acuerdo, pero habían puesto espías para monitorearme durante años. Solo para asegurarse, Camila y yo habíamos estado viviendo bajo vigilancia, sin saberlo durante 6 años. Pero ahora Leonardo había cambiado todo. Su investigación había revelado no solo los asesinatos, sino toda la red de corrupción. Tenía evidencia de sobornos a funcionarios gubernamentales, contratos fraudulentos por millones de pesos y conexiones directas con 3 carteles diferentes: la familia Zavala,
No era solo una familia disfuncional que había matado por herencia, era una organización criminal completa, y ahora yo tenía las herramientas para destruirlos. Lo último que encontré en el dossier fue un plan detallado que Leonardo había elaborado para exponer todo. Había coordinado con agentes federales, tenía contactos en la prensa investigativa y había preparado un caso legal que sería imposible de refutar. Pero más importante aún, había dejado instrucciones específicas sobre cómo mantener seguras a Camila y a mí durante todo el proceso. Mientras leía sus planes cuidadosamente elaborados, me di cuenta de algo que me quitó el aliento. Leonardo no solo había venido a investigar sobre la muerte de su hermano, había venido a protegernos. Todo, desde el momento en que lo encontré herido hasta nuestras noches hablando sobre el futuro. Había sido parte de un plan para mantenernos a salvo mientras él reunía las evidencias finales. Pero había algo más en el dossier que aún no había leído. Una sección marcada con mi nombre en letras rojas. Cuando la abrí, encontré algo que cambiaría todo una vez más. La sección marcada con mi nombre contenía algo que me dejó sin aliento. Fotografías de Crescencia, Sebastián y Soledad tomadas apenas 3 días antes. No eran fotos de archivo, eran imágenes de vigilancia recientes que mostraban a los 3 entrando y saliendo de oficinas legales, claramente preparándose para algo. La nota de Leonardo era escalofriantemente profética. Marisol, si estás leyendo esto, significa que han actuado antes de lo que esperaba. Las fotografías adjuntas fueron tomadas por el equipo de seguridad que contraté para protegerlas. Crescencia y sus hijos están acelerando sus planes porque saben que estoy cerca de exponerlos. Lo que más me preocupa es la última información que obtuve. Planean eliminar no solo a mí, sino también a ti y a Camila. No puedes quedarte en tu apartamento. No es seguro. Era como si Leonardo hubiera podido predecir el futuro. Mientras leía sus palabras, comprendí que su desaparición no había sido solo por noble sacrificio. Había sido una estrategia desesperada para alejar el peligro de nosotras. Los documentos detallaban exactamente cómo había funcionado la conspiración familiar durante años. Crescencia no era simplemente una madrastra codiciosa, era una sociópata calculadora que había orquestado todo desde el momento en que se casó con don Ricardo. Según las investigaciones de Leonardo, Crescencia había conocido a don Ricardo en un evento social, pero no por casualidad. Había investigado previamente su situación financiera y había planeado seducirlo específicamente por su fortuna. Lo más perturbador era que había comenzado a envenenarlo lentamente desde los primeros meses de matrimonio, usando pequeñas dosis de arsénico en su comida. Don Ricardo había muerto oficialmente de falla hepática, pero los análisis forenses que Leonardo había conseguido secretamente mostraban niveles tóxicos de arsénico en muestras de cabello preservadas. Crescencia había asesinado a su esposo durante 3 años, tan gradualmente que nadie sospechó. Sebastián era igualmente monstruoso. Los documentos incluían grabaciones donde él describía el asesinato de Adrián con una frialdad que me revolvió el estómago. No había sido un simple accidente de auto. Había sido una ejecución brutal. Esa noche lluviosa, Sebastián había estado esperando en la curva donde sabía que Adrián tendría que frenar. Cuando mi amor redujo la velocidad debido a la lluvia, Sebastián había chocado su camioneta contra el lado del conductor, empujando el auto de Adrián por el precipicio. Luego había bajado para asegurarse de que estuviera muerto antes de llamar a la policía para reportar el accidente. Le rompí el cuello con mis propias manos. Se jactaba en una de las grabaciones. Tenía que asegurarme de que no sobreviviera para contar la historia. Escuchar esas palabras sobre el hombre que amaba, sobre el padre de mi hija, me llenó de una furia tan intensa que tuve que levantarme y caminar por el apartamento para no gritar y despertar a Camila. Pero Soledad era la que más me confundía. Las evidencias mostraban que había participado activamente en todos los crímenes, pero también había momentos donde parecía reluctante. En algunas grabaciones, sonaba como si estuviera actuando bajo coerción emocional extrema. Leonardo había anotado en los márgenes: Soledad puede ser clave. Creo que actúa por miedo, no por maldad. Si podemos separarla de su madre, podríamos conseguir que testifique. La investigación también revelaba la magnitud completa de las operaciones criminales de la familia. No era solo lavado de dinero. Era una empresa criminal sofisticada que incluía contratos gubernamentales fraudulentos por más de 500 millones de pesos, conseguidos a través de sobornos a funcionarios públicos,
operaciones de lavado de dinero para 3 carteles diferentes, procesando aproximadamente 100 millones de pesos mensualmente, extorsión a empresarios pequeños que competían con sus negocios legítimos, y aparentemente Adrián y Leonardo no habían sido sus únicas víctimas. Los documentos listaban los nombres de 5 empresarios más que habían muerto en accidentes después de intentar alejarse de negocios con los Zavala. Todos habían sido asesinatos cuidadosamente disfrazados. Mi familia había sido destruida por una organización criminal que había perfeccionado el arte del asesinato durante años. Pero lo que más me aterrorizó fue la sección final del dossier: plan de contingencia, eliminación de testigos potenciales. Leonardo había interceptado comunicaciones que mostraban que, después de matarlo a él, la familia planeaba eliminar cabos sueltos. Camila y yo estábamos en la lista. El plan era elaborado y cruel. Primero, iban a usar su influencia para hacer que me despidieran del hospital por negligencia médica. Ya tenían testimonios falsos preparados. Luego, cuando estuviéramos desesperadas económicamente, Crescencia aparecería como una benefactora generosa, ofreciendo ayuda financiera a cambio de que fuéramos a vivir a una propiedad que tenían en las afueras de la ciudad. Una vez que estuviéramos aisladas, simularían un accidente doméstico, probablemente un incendio o una fuga de gas. Camila y yo moriríamos, y no quedarían herederos legítimos de la fortuna Zavala. Era un plan tan meticuloso que me dio escalofríos. Esta gente había estado planeando asesinar a mi hija, una niña inocente de 8 años, solo para asegurar su control sobre el dinero. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta toda la madrugada, leyendo cada documento, memorizando cada detalle, alimentando la rabia que crecía en mi pecho como fuego. Al amanecer, había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de todo. No iba a huir, no iba a esconderme. Iba a usar cada recurso que Leonardo me había dado para destruir a esta familia de asesinos. Pero lo iban a hacer de la manera más pública y devastadora posible. Cuando Morales regresó esa tarde, como había prometido, me encontró transformada. Ya no era la enfermera confundida y asustada de ayer. Era una mujer con una misión. Licenciado Morales, le dije antes de que pudiera sentarse, quiero que me explique exactamente cómo puedo usar esta herencia para destruir a los asesinos de mi familia. Sus ojos se iluminaron con algo que parecía orgullo. Señora Delgado, Leonardo esperaba que dijera exactamente eso. Me entregó otro sobre. Estas son las instrucciones finales de Leonardo, pero debo advertirle, lo que él planeó es arriesgado. Va a requerir que usted se convierta en el blanco visible mientras nosotros preparamos la trampa final. ¿Qué tipo de trampa? Leonardo no está muerto, señora Delgado. El mundo se detuvo. ¿Qué? Fingió su muerte con la ayuda de agentes federales que han estado investigando a la familia Zavala durante años. Su asesinato fue la última pieza que necesitábamos para que la familia revelara completamente sus crímenes. Está vivo. Las palabras salieron como un susurro, muy vivo, y en 3 días, cuando la familia Zavala se sienta completamente segura de que han eliminado todas las amenazas, él va a resucitar de entre los muertos en el momento más público posible. ¿Dónde? Morales sonrió. En el Tribunal Federal, durante la lectura de su testamento, donde Crescencia y sus hijos van a estar presentes para disputar la herencia que les dejó a usted y Camila. Por primera vez en días, sonreí de verdad. Leonardo no solo había estado un paso adelante de sus asesinos, había convertido su propia muerte en la trampa perfecta. ¿Qué necesito hacer?, pregunté. ¿Actuar como si fuera una viuda rica y confundida que no entiende en qué se está metiendo? La familia va a intentar contactarla, probablemente a través de Soledad, quien va a fingir simpatía para ganarse su confianza. Y luego, señora Delgado, vamos a darles a estos asesinos el espectáculo de sus vidas. Saber que Leonardo estaba vivo cambió todo para mí, pero no de la manera que esperaba. En lugar de alivio puro, sentí una mezcla compleja de emociones que me tomó días procesar completamente. Por un lado, estaba eufórica. El hombre del que me había enamorado no estaba muerto. No había perdido a otro amor de mi vida en un accidente automovilístico. Pero por otro lado, me sentía traicionada de una manera que no sabía cómo manejar. Leonardo me había dejado llorar su muerte durante semanas. Había permitido que Camila preguntara por él, que se sintiera abandonada otra vez. Había observado desde las sombras mientras yo me desmoronaba emocionalmente.
creyendo que había perdido al único hombre que había logrado hacerme sentir completa después de Adrián. ¿Dónde está ahora?, le pregunté a Morales, tratando de mantener mi voz estable. En una casa segura, protegido por agentes federales. Ha estado coordinando toda la operación desde allí. ¿Puede verlo? Morales negó con la cabeza. No hasta después del tribunal. Si la familia sospecha que está vivo antes de tiempo, todo el plan se viene abajo. ¿Y si yo no quiero participar en su plan? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Y si decido tomar a Camila y desaparecer? Señora Delgado, me dijo Morales gentilmente. Entiende que esa no es una opción real. Esta gente ya la ha encontrado una vez. La van a encontrar de nuevo. La única manera de proteger a su hija es destruir la amenaza completamente. Tenía razón, por supuesto, pero eso no hacía que la situación fuera menos frustrante. Los siguientes días fueron surreales. Tenía que actuar normalmente, llevar a Camila a la escuela, ir a trabajar en el hospital, mantener mi rutina, mientras sabía que asesinos me estaban vigilando y que el hombre que amaba estaba orquestando una elaborada farsa desde las sombras. El primer contacto de la familia Zavala llegó exactamente como Morales había predicho. Era un martes por la tarde cuando toqué la puerta de mi apartamento. Una mujer joven, elegante, con cabello negro largo y ojos que inmediatamente reconocí por las fotografías del dossier. Soledad Zavala Villarreal estaba parada en mi pasillo, vestida de negro como si estuviera de luto, con una expresión de tristeza que parecía genuina. Señora Delgado, mi nombre es Soledad Zavala. Era la hermana de Leonardo. Fingí sorpresa, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. ¿Leonardo tenía una hermana? Sí, dijo con voz quebrada. Y quería conocerla. Leonardo me habló de usted antes de que pasara el accidente. La invité a pasar, observando cada uno de sus movimientos. Era hermosa, de una manera frágil, que contrastaba completamente con la imagen de asesina cruel que había construido en mi mente. Pero recordé las grabaciones donde había participado en planear la muerte de Adrián y mantuve mi guardia alta. No sabía que Leonardo tuviera familia, le dije, ofreciéndole café. Nuestra familia es complicada, respondió, y por un momento su máscara se resquebrajó. Leonardo se había alejado de nosotros durante años, pero aparentemente, antes de morir, había hablado con un abogado sobre usted y su hija. El licenciado Morales me explicó algo sobre una herencia, pero honestamente no entiendo nada. Soledad se inclinó hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto. Señora Delgado, tengo que ser honesta con usted. Mi familia no está feliz con las decisiones que Leonardo tomó en su testamento. ¿Qué quiere decir? Mi madre, Crescencia, cree que usted se aprovechó de Leonardo cuando estaba vulnerable. Dice que va a disputar el testamento en los tribunales. Fingí alarma. Pero yo ni siquiera quiero el dinero. No sabía que Leonardo fuera rico. Para mí era solo, un hombre que necesitaba ayuda. Los ojos de Soledad se suavizaron. Lo sé. Puedo ver que usted es una buena persona. Es por eso que quería venir a hablar con usted antes de que mi madre haga algo drástico. ¿Qué tipo de algo drástico? Mi madre puede ser muy determinada cuando se trata de dinero familiar, y mi hermano Sebastián, él a veces pierde el control. Era una amenaza velada, pero clara. Estaba tratando de asustarme para que renunciara voluntariamente a la herencia. ¿Qué sugiere que haga?, pregunté, manteniendo mi voz temblorosa. Tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Usted podría quedarse con una parte de la herencia, digamos, suficiente para comprar una casa pequeña y asegurar la educación de su hija, y el resto regresaría a la familia. Eso suena razonable. Mentí. No quiero problemas con ustedes. Soledad sonrió por primera vez, pero no llegó a sus ojos. Sabía que usted sería comprensiva. ¿Le parece si hablamos más sobre esto durante la cena? Conozco un restaurante tranquilo donde podemos discutir los detalles. Cada instinto me gritaba que dijera no, pero sabía que tenía que seguir con el plan. Claro, pero tendría que ser después de que mi vecina pueda cuidar a Camila. Por supuesto. ¿Qué tal mañana por la noche? Después de que se fue, me quedé temblando durante 1 hora. Acababa de acordar cenar con una de las personas que había asesinado al padre de mi hija, pero también había visto algo en Soledad que me confundía. Momentos de lo que parecía ser genuino conflicto interno. Esa noche llamé a Morales para reportar el encuentro. Perfecto,
me dijo. Está siguiendo exactamente el patrón que Leonardo predijo. Van a intentar convencerla de renunciar a la herencia voluntariamente antes de recurrir a métodos más drásticos. ¿Qué tan peligrosa es esta cena? Muy peligrosa. Pero vamos a tener agentes encubiertos en el restaurante, y Leonardo estará cerca. Aunque usted no lo vea, Leonardo va a estar ahí. Mi corazón se aceleró. Ha estado siguiendo cada movimiento de la operación. Está tan ansioso por verla como usted por verlo, pero tiene que mantener su disciplina hasta el momento correcto. La cena con Soledad fue una de las experiencias más tensas de mi vida. Ella había elegido un restaurante elegante en Polanco, el tipo de lugar donde yo nunca habría podido pagar una comida, durante 2 horas, mientras ella ordenaba vino caro y hablaba sobre opciones razonables. Yo traté de leer entre líneas. Lo que más me sorprendió fue que, conforme avanzaba la noche, Soledad parecía estar luchando internamente con algo. Había momentos donde su máscara se deslizaba y yo podía ver genuino dolor en sus ojos. ¿Puede preguntarle algo personal?, le dije cuando ya íbamos por el segundo plato. Por supuesto. ¿Usted quería a Leonardo? Su tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca. Por un momento, pensé que iba a llorar. Leonardo era la única persona buena en nuestra familia, susurró. Cuando éramos niños, él siempre me protegía de las cosas difíciles en casa. ¿Qué tipo de cosas difíciles? Mi madre puede ser muy manipuladora y cuando no conseguía lo que quería a través de persuasión, se detuvo. Como si hubiera dicho demasiado. Soledad, le dije impulsivamente. ¿Usted realmente cree que es correcto disputar el testamento de Leonardo? Quiero decir, si esas eran sus últimas voluntades. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé qué creer, Anymore. Mi madre dice que Leonardo no estaba pensando claramente, que usted lo manipuló, pero conociéndolo, se limpió los ojos con la servilleta. Leonardo siempre fue muy inteligente. Si la eligió a usted, debe haber tenido una buena razón. En ese momento, me di cuenta de algo que cambiaría toda mi percepción de la situación. Soledad no era completamente malvada. Era una víctima de manipulación psicológica que había durado décadas. ¿Qué pasaría si yo no renuncio a la herencia?, pregunté directamente. Su rostro se endureció, como si hubiera recordado algo. Mi madre va a hacer lo que sea necesario para proteger los intereses familiares, incluso lastimar a personas inocentes. Soledad me miró por un largo momento antes de susurrar. Especialmente eso. Esa noche regresé a casa sabiendo que la trampa estaba funcionando perfectamente, pero también con una nueva comprensión. Tal vez no todos los miembros de la familia Zavala eran monstruos. Tal vez Soledad podría ser salvada también, pero primero teníamos que sobrevivir a lo que venía después. El día del juicio llegó con una lluvia que me recordó dolorosamente la noche en que perdí a Adrián. Era 15 de febrero, exactamente 2 meses después de que encontrara a Leonardo herido en la calle, mientras me vestía esa mañana, eligiendo cuidadosamente un traje negro conservador para parecer la viuda confundida que se suponía que era. No podía dejar de pensar en cómo mi vida había dado vueltas completas en tan poco tiempo. Camila se había quedado con doña Carmen, quien no tenía idea de la magnitud de lo que estaba pasando. Le había dicho que tenía asuntos legales que resolver. Lo cual era técnicamente cierto, aunque no mencioné que esos asuntos podrían determinar si mi hija y yo vivíamos o moríamos. El Tribunal Federal estaba ubicado en un edificio imponente en el centro de la ciudad. Cuando llegué con Morales, ya había una multitud de reporteros afuera. Aparentemente, la disputa sobre la herencia Zavala había atraído atención mediática, exactamente como Leonardo había planeado. ¿Está lista?, me preguntó Morales mientras subíamos las escaleras de mármol. Lo estaré cuando vea que Leonardo está realmente vivo. Respondí con más honestidad de la que había pretendido. En menos de 1 hora, señora Delgado. Solo mantenga su compostura hasta entonces. La sala del tribunal era intimidante. Techos altos, paneles de madera oscura y una sensación de peso histórico que me hizo sentir pequeña. Pero lo que realmente me puso nerviosa fue ver a la familia Zavala por primera vez en persona. Crescencia Villarreal estaba sentada en la primera fila del lado opuesto, y entendí inmediatamente por qué había sido capaz de manipular a tantas personas durante tantos años. Era una mujer hermosa de 50 años, elegantemente vestida, con una presencia que irradiaba autoridad y control. Cuando nuestros ojos se cruzaron,
Me sonrió con una frialdad que me heló la sangre. Sebastián estaba a su lado, y se veía exactamente como había imaginado. Grande, intimidante, con ojos que me evaluaron como si fuera una amenaza que necesitaba ser eliminada. Cuando me miró, no se molestó en ocultar la hostilidad en su expresión. Soledad estaba sentada un poco apartada de ellos, vestida de negro como en nuestro primer encuentro. Cuando me vio, me saludó con una pequeña sonrisa que parecía genuina pero triste. El juez era un hombre mayor con cabello completamente blanco y una expresión seria que no prometía tolerancia para juegos legales. Cuando llamó al orden, toda la sala se quedó en silencio. «Estamos aquí para la lectura del testamento de Leonardo Zavala Estrada», anunció con voz clara, «y para escuchar las disputas presentadas por la familia Zavala contra las disposiciones testamentarias». El abogado de la familia Zavala se levantó primero. Era un hombre elegante que obviamente había sido muy bien pagado para estar ahí. «Su señoría», comenzó, «mi clienta, la señora Crescencia Villareal, viuda del patriarca Ricardo Zavala Estrada, está disputando este testamento bajo los fundamentos de que el difunto Leonardo Zavala Estrada no estaba en sus facultades mentales cuando lo modificó». Siguió hablando durante 20 minutos, pintando un cuadro de Leonardo como un hombre mentalmente inestable que había sido manipulado por una cazafortunas oportunista. Refiriéndose a mí, cada palabra era como una bofetada, pero me forcé a mantener la expresión de confusión e inocencia que habíamos practicado. «Además», continuó el abogado, «la señora Delgado conoció al difunto por menos de un mes. Es impensable que alguien cambie un testamento multimillonario por una relación tan breve y superficial». Cuando le tocó el turno a Morales, se levantó con una confianza que me tranquilizó. «Su señoría», dijo, «el testamento del señor Zavala Estrada fue elaborado con completa lucidez mental, en presencia de 3 testigos, y notarizado apropiadamente. Más importante aún, tengo evidencia de que este testamento no fue un capricho, sino parte de un plan cuidadosamente considerado». Comenzó a presentar documentos que probaban la validez legal del testamento, pero yo apenas estaba prestando atención. Mis ojos se movían constantemente hacia las puertas del tribunal, esperando el momento que Morales había prometido. Crescencia pidió permiso para dirigirse al tribunal directamente. Cuando se levantó, me di cuenta de por qué había sido tan exitosa como manipuladora. Su presencia llenaba la sala. «Su señoría», dijo con una voz que destilaba dolor maternal, «Leonardo era como un hijo para mí. Lo crié desde que tenía 15 años. En los últimos meses de su vida, estaba claramente perturbado, obsesionado con teorías conspiracionales sobre su familia». Hizo una pausa, mirándome directamente. Esta mujer se aprovechó de su estado mental vulnerable para beneficio personal. «Es una traición no solo a la memoria de Leonardo, sino a toda nuestra familia». Sus palabras fueron tan convincentes que por un momento dudé de mí misma. Era una actriz increíble. Sebastián habló después, y su testimonio fue más agresivo. Describió a Leonardo como siempre problemático, y sugirió que yo había usado técnicas de seducción para manipularlo. Su hostilidad hacia mí era tan obvia que algunos reporteros en la galería comenzaron a murmurar. Cuando llegó el turno de Soledad, se levantó lentamente. Podía ver que estaba temblando. «Su señoría», comenzó con voz quebrada, «Leonardo era mi hermano mayor. Siempre me protegió cuando éramos niños». Se detuvo, mirando hacia su madre, quien le dirigió una mirada de advertencia que fue tan sutil que dudo que alguien más la notara. Leonardo había estado actuando extraño en sus últimos meses. Continuó, pero podía escuchar la reluctancia en su voz. Parecía paranoico sobre la familia. Creo que ¿qué? «Señorita Zavala», le preguntó el juez. Soledad miró a su madre otra vez, luego a mí, y finalmente al suelo. Creo que no estaba pensando claramente, pero había algo en la forma en que lo dijo que me hizo pensar que no creía sus propias palabras. Morales se levantó para su argumento final. «Su señoría, antes de concluir, tengo una pieza final de evidencia que presentar». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Este era el momento. Esta evidencia demuestra no solo que Leonardo Zavala Estrada estaba completamente cuerdo cuando modificó su testamento, sino también las verdaderas razones por las cuales tomó esta decisión. Morales caminó hacia las puertas principales del tribunal y las abrió.
Su señoría, me gustaría llamar a mi último testigo. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Y entonces, Leonardo Zavala Estrada caminó hacia el tribunal. El impacto fue inmediato y devastador. Crescencia se puso de pie tan rápidamente que su silla se volcó. Su rostro, tan controlado momentos antes, se descompuso completamente. Sebastián gritó algo incoherente y trató de levantarse, pero fue inmediatamente rodeado por agentes federales que aparecieron de la nada. Soledad se desplomó en su asiento, sus manos cubriendo su boca mientras lágrimas corrían por su rostro. Los reporteros estallaron en caos, gritando preguntas y tratando de tomar fotografías. El juez golpeó su martillo repetidamente, demandando orden, pero yo solo tenía ojos para Leonardo. Estaba vivo, caminando hacia mí con esos ojos azules que había extrañado cada día durante semanas. Llevaba un traje impecable y una expresión de determinación que nunca había visto antes. Cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió, no la sonrisa triste y misteriosa que recordaba, sino una sonrisa de triunfo puro. Su señoría, dijo Leonardo con voz clara que llevó por encima del caos. Estoy aquí para testificar sobre por qué cambié mi testamento y para presentar evidencia de que mi familia ha estado tratando de asesinarme durante años. Crescencia finalmente encontró su voz. Esto es imposible. Tú estás muerto. Vi el certificado de defunción. Leonardo se volvió hacia ella con una expresión que era pura justicia fría. Hola, madrastra. Sí. Fingí mi muerte. Fue la única manera de conseguir que admitieran sus crímenes. En ese momento, agentes federales entraron por todas las puertas del tribunal. El agente principal se acercó al estrado. Su señoría, tengo órdenes de arresto para Crescencia Villarreal, Sebastián Zavala Villarreal y Soledad Zavala Villarreal por los cargos de asesinato en primer grado, lavado de dinero y conspiración criminal. El tribunal explotó en caos total, pero yo solo podía mirar a Leonardo, sabiendo que finalmente, después de tantos años de dolor y pérdida, la justicia había llegado. Los siguientes minutos en el tribunal fueron un torbellino de emociones que nunca había experimentado antes. Ver a Crescencia siendo esposada mientras gritaba sobre traición familiar me llenó de una satisfacción que rayaba en lo primitivo. Esta mujer había ordenado la muerte del padre de mi hija, había planeado asesinarnos a nosotras también, y finalmente estaba enfrentando las consecuencias. Sebastián fue más dramático en su arresto. Trató de pelear con los agentes federales, gritando que todo era una conspiración y que Leonardo había enloquecido, cuando finalmente lo sometieron y le pusieron las esposas. Me miró con una expresión de odio tan puro que me alegré de que hubiera agentes entre nosotros. Pero fue Soledad quien más me confundió. No resistió el arresto. De hecho, parecía casi aliviada cuando los agentes se acercaron a ella. Lloró silenciosamente mientras le leían sus derechos, pero no era el llanto de alguien que se sentía injustamente acusada. Era el llanto de alguien que había estado cargando una culpa terrible durante años. Cuando los agentes estaban a punto de escoltarla fuera del tribunal, se detuvo y me miró directamente. «Señora Delgado», dijo con voz quebrada, «siento mucho lo que le hicimos a su familia. Adrián era una buena persona. No merecía lo que le pasó». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Durante semanas había imaginado a Soledad como un monstruo sin corazón, pero viendo las lágrimas genuinas en sus ojos, me di cuenta de que la situación era mucho más complicada de lo que había entendido. Después de que se llevaran a la familia, el tribunal se vació gradualmente. Los reporteros fueron escoltados afuera. El juez pospuso los procedimientos formales para una fecha posterior. Y finalmente, Leonardo y yo nos quedamos solos en la sala. Por un momento, simplemente nos miramos. Había tanto que decir, tantas emociones que procesar, que ninguno de los dos sabía por dónde empezar. «¿Estás bien?», fueron sus primeras palabras para mí. La pregunta me hizo reír, una risa histérica que rápidamente se convirtió en llanto. «Sí, estoy bien, Leonardo. Pensé que estabas muerto. Durante semanas pensé que te había perdido igual que perdí a Adrián». Se acercó lentamente, como si no estuviera seguro de que fuera real. «Marisol, no tienes idea de lo difícil que fue mantenerme alejado. Cada día quería correr hacia ti, explicarte todo, consolarte, pero no lo hiciste. Lo interrumpí.
sintiendo que toda la rabia que había estado suprimiendo finalmente salía a la superficie. Me dejaste sufrir. Dejaste que Camila pensara que había perdido otra figura paterna. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé, y no hay perdón para eso. Pero si hubiera venido a ti antes, si hubieran sospechado que estaba vivo, habrían desaparecido cualquier evidencia, habrían matado a testigos, y eventualmente habrían venido por ti y por Camila. Y si algo hubiera salido mal, si el plan hubiera fallado, no podía permitir que eso pasara, dijo, tomando mis manos entre las suyas. Tenía agentes federales protegiéndolas las 24 horas. Nunca estuvieron realmente en peligro. Lo que más me dolía no era tanto el engaño, sino la soledad. ¿Sabes lo que fue despertar cada mañana pensando que nunca volvería a verte? Explicarle a Camila por qué te había ido. ¿Cómo está ella?, preguntó, y pude ver genuina preocupación en sus ojos. Confundida, lastimada, igual que yo. Nos sentamos en una de las bancas del tribunal, y Leonardo me contó toda la historia desde su perspectiva, cómo había planeado todo durante meses, coordinando con agentes federales que habían estado investigando a su familia desde años antes, cómo había usado las 3 semanas en mi casa, no solo para recuperarse, sino para reunir las últimas piezas de evidencia que necesitaba. ¿Todo fue calculado?, le pregunté. Incluso lo que pasó entre nosotros. La pregunta lo lastimó visiblemente. No, Marisol, enamorarme de ti no fue parte del plan. De hecho, complicó todo enormemente. ¿Cómo? Porque cuando supe que eras la mujer que había amado a Adrián, cuando vi a Camila y me di cuenta de que era mi sobrina, ya no se trataba solo de justicia, se trataba de familia, y eso me hizo estar dispuesto a tomar riesgos que antes no habría considerado. Durante las siguientes horas, me contó detalles que me ayudaron a entender mejor la complejidad de la situación, especialmente sobre Soledad. Ella no es como Crescencia y Sebastián, me explicó. Soledad ha sido víctima de abuso psicológico desde que era niña. Crescencia la ha manipulado durante años, haciéndola creer que era cómplice voluntaria cuando en realidad era una víctima más. ¿Pero participó en el asesinato de Adrián? Sí, pero bajo coerción extrema. Las grabaciones que tengo muestran a Crescencia amenazándola con accidentes si no cooperaba. Soledad estaba aterrorizada. ¿Crees que hay esperanza para ella? Leonardo asintió. Los fiscales federales ya están hablando de un acuerdo de cooperación. Si testifica contra Crescencia y Sebastián, podría recibir una sentencia reducida. Esa noche, después de recoger a Camila y explicarle que Leonardo estaba vivo, una conversación que fue al mismo tiempo jubilosa y confusa para ella, los 3 nos sentamos en mi sala. Era extraño tener a Leonardo de vuelta en el sofá donde había dormido, donde habíamos hecho planes para el futuro que parecía imposible en ese momento. ¿Esto significa que Leo va a quedarse ahora?, preguntó Camila, subida en su regazo como si quisiera asegurarse de que no desapareciera otra vez. Eso depende de tu mamá, respondió Leonardo, mirándome con una expresión que mezclaba esperanza y miedo. La verdad era que no sabía qué sentía. Amaba a Leonardo. Eso nunca había cambiado, pero también me sentía traicionada por sus métodos. Podía construir una relación con alguien que había demostrado estar dispuesto a hacerme sufrir por el bien mayor. Necesito tiempo, le dije honestamente, para procesar todo esto, para decidir si puedo confiar en ti otra vez. Todo el tiempo que necesites, respondió. No voy a ningún lado. 3 días después, recibí una llamada inesperada. Soledad quería verme. Nos encontramos en un café pequeño, lejos del caos mediático que había rodeado el caso. Cuando llegué, ya estaba ahí, sentada en una mesa del rincón, vestida simplemente y sin maquillaje. Se veía como una mujer completamente diferente a la elegante hermana Zavala que había conocido. Gracias por venir, me dijo cuando me senté. No estaba segura de que aceptarías. Honestamente, no estoy segura de por qué lo hice. Quería disculparme apropiadamente, dijo, sus ojos llenándose de lágrimas, y quería que supiera la verdad sobre lo que realmente pasó con Adrián. Durante la siguiente hora, Soledad me contó una historia que me partió el corazón, cómo Crescencia la había criado con manipulación psicológica constante, haciéndola creer que la familia era lo más importante y que cualquier amenaza a la familia tenía que ser eliminada, cómo había sido forzada a vigilarnos a Adrián y a mí,
reportando nuestros movimientos a Sebastián, la noche que murió Adrián, me dijo llorando. Mi madre me obligó a hacer esa llamada al hospital. Me dijo que si no lo hacía, ella iba a asegurarse de que algo terrible me pasara a mí. Sabías lo que iban a hacer. Sabía que iban a lastimarlo. Pero pensé que solo iban a asustarlo. No sabía que Sebastián planeaba matarlo hasta que fue demasiado tarde. ¿Por qué no dijiste nada después? Porque tenía miedo. Y porque Crescencia me convenció de que yo era tan culpable como ellos. Me hizo creer que si hablaba, iría a la cárcel por el resto de mi vida, viendo a Soledad llorar. Entendí algo importante. Ella también había sido víctima de Crescencia, una víctima que había sido forzada a convertirse en cómplice, pero víctima al fin. ¿Qué va a pasar contigo ahora?, le pregunté. Voy a testificar contra mi madre y Sebastián. Mi abogado dice que si coopero completamente, podría salir en unos años. ¿Y después? No lo sé. Tal vez trate de hacer algo bueno con lo que queda de mi vida. Tal vez pueda trabajar para ayudar a otras víctimas como yo. Cuando salía del café, Soledad me alcanzó. Señora Delgado, sé que no tengo derecho a pedirle esto, pero ¿cree que algún día podría perdonarme? La miré a los ojos y vi a una mujer quebrada que había pasado toda su vida siendo manipulada por una sociópata. No justificaba lo que había hecho, pero me ayudaba a entenderlo. Soledad, le dije, creo que el perdón es algo que se gana con el tiempo, pero si realmente estás dispuesta a cambiar, a usar tu experiencia para ayudar a otros, entonces sí, creo que es posible. 1 año después del juicio, estoy parada en el jardín de nuestra nueva casa, observando a Leonardo empujar a Camila en el columpio que instalamos el mes pasado. La risa de mi hija llena el aire. Y por primera vez en mucho tiempo, el sonido no está teñido de tristeza o pérdida, es pura alegría. «Más alto, tío papá», grita Camila, usando el apodo que inventó para Leonardo, una combinación perfecta que honra tanto la memoria de Adrián, como su amor por el hombre que ahora considera su segundo padre. «Cuidado, no vayas a salir volando», le responde Leonardo, riendo mientras la empuja más alto. Es increíble cómo la vida puede cambiar tan dramáticamente en tan poco tiempo. Hace 1 año y medio, era una enfermera soltera luchando por llegar a fin de mes. Hoy, soy la directora ejecutiva de la Fundación Adrián y Leonardo Zavala, una organización que ayuda a familias víctimas de violencia y combate la corrupción corporativa, el juicio de Crescencia, y Sebastián duró 3 meses intensos. La evidencia que Leonardo había recopilado era tan abrumadora que sus abogados intentaron múltiples veces negociar acuerdos de culpabilidad. Pero los fiscales se negaron a cualquier clemencia. Crescencia fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por múltiples cargos de asesinato en primer grado y lavado de dinero. Hasta el final, mantuvo su fachada de dignidad, insistiendo en que había actuado para proteger los intereses familiares. Nunca mostró ni un atisbo de remordimiento. Sebastián recibió 45 años por asesinato, conspiración criminal y múltiples cargos de lavado de dinero. Durante su sentencia, finalmente se desmoronó, gritando que todo había sido idea de su madre. Su cobardía fue patética, pero también confirmó lo que siempre habíamos sospechado. Crescencia había sido la mente maestra detrás de todo. Soledad fue diferente. Cumplió con su acuerdo de cooperación, testificando durante semanas, con detalles devastadores sobre las operaciones criminales de la familia. Su testimonio fue crucial para conectar todos los crímenes y asegurar las condenas máximas para Crescencia y Sebastián. Al final, recibió 8 años con posibilidad de libertad condicional en 4. Pero lo más importante fue que utilizó su tiempo en prisión para trabajar con psicólogos y sanar del abuso psicológico que había sufrido durante décadas. Hace 2 meses salió en libertad condicional por buen comportamiento. Y ahora trabaja con nosotros en la fundación. Al principio, admito que fue difícil para mí aceptar su presencia. Ver su rostro me recordaba constantemente la noche que Adrián murió, pero con el tiempo he llegado a entender que ella también fue víctima de Crescencia. «Marisol», me dice Leonardo, acercándose después de haber bajado a Camila del columpio. «¿En qué estás pensando?» «En todo», le respondo, tomando su mano. «En lo lejos que hemos llegado. Leonardo y yo nos casamos hace 6 meses en una ceremonia pequeña en este mismo jardín, con Camila como nuestra única testigo oficial. Fue exactamente lo que queríamos. Íntimo,
personal, lleno de amor genuino en lugar de espectáculo. Nuestra relación no fue fácil de reconstruir. Durante meses después del juicio, luchamos con problemas de confianza. Yo necesitaba tiempo para procesar no solo la traición de su desaparición fingida, sino también la magnitud de todo lo que había descubierto sobre mi vida pasada. Leonardo fue increíblemente paciente. Nunca me presionó para perdonarlo rápidamente o para seguir adelante antes de que estuviera lista. En lugar de eso, se dedicó a demostrarme día tras día que sus sentimientos por mí eran genuinos, que nuestra relación era real a pesar de las circunstancias extraordinarias que nos habían reunido. La terapia familiar también ayudó mucho. Aprender a comunicarnos honestamente sobre nuestros miedos, expectativas y esperanzas nos permitió construir una base más sólida para nuestro futuro juntos. Camila se adaptó sorprendentemente bien a todos los cambios. Los niños son más resilientes de lo que pensamos. Y tener a Leonardo de vuelta en su vida, esta vez de forma permanente, le dio la estabilidad que había estado buscando. También ayudó que finalmente pudiera contarle la verdad sobre su papá biológico. Camila, le dije una noche hace varios meses, quiero contarte algo importante sobre tu papá Adrián, le expliqué, en términos apropiados para su edad, que Adrián había sido un hombre muy valiente que había tratado de detener a gente mala y que por eso esa gente lo había lastimado. Le dije que Leonardo era su tío, el hermano de su papá, y que por eso ella era tan especial para él. ¿Entonces tengo dos papás?, me preguntó. Uno en el cielo y uno aquí. Exactamente, mi amor. Eso me hace muy afortunada, ¿verdad? Sus palabras me hicieron llorar de felicidad. Sí, mi hija era muy afortunada. Y yo también. La fundación se ha convertido en más de lo que Leonardo y yo habíamos imaginado inicialmente. Comenzamos con la idea simple de usar la fortuna Zavala para ayudar a víctimas de violencia, pero rápidamente se expandió para incluir programas anticorrupción, apoyo legal para familias de bajos recursos y becas educativas para niños que han perdido a sus padres por violencia. Soledad ha sido instrumental en desarrollar nuestros programas de apoyo psicológico. Su experiencia personal con abuso y manipulación la ha convertido en una defensora poderosa para otras víctimas. Es difícil de creer que la mujer que una vez ayudó a planear la muerte de Adrián ahora dedica su vida a honrar su memoria ayudando a otros. La culpa nunca me va a dejar completamente, me dijo hace unas semanas mientras trabajábamos juntas en un caso, pero he aprendido que la mejor manera de lidiar con esa culpa es asegurarme de que mi vida restante tenga propósito. ¿Te arrepientes de haber testificado contra tu madre?, le pregunté. Nunca, respondió sin dudar. Fue lo primero valiente que hice en mi vida. Debí haberlo hecho años antes. Hoy es un día especial, porque estamos inaugurando nuestra nueva sede en el centro de la ciudad. Es un edificio que compramos con fondos de la fundación, y va a albergar no solo nuestras oficinas, sino también un centro de crisis para víctimas de violencia doméstica y oficinas legales gratuitas. Mientras nos preparamos para salir hacia la inauguración, Camila corre hacia mí con su vestido favorito, azul como los ojos de Leonardo. Mami, ¿puedo darle flores a Soledad hoy?, me pregunta, para que se sienta feliz. Por supuesto, mi amor, es una idea muy bonita. La relación entre Camila y Soledad ha sido una de las cosas más hermosas de ver en este proceso. Soledad adora a mi hija, y Camila, con esa capacidad que tienen los niños para ver lo bueno en las personas, la ha aceptado completamente como parte de nuestra familia extendida. En el auto, camino a la inauguración, Leonardo toma mi mano. ¿Estás nerviosa?, me pregunta. Un poco. Es nuestro evento público más grande hasta ahora. Vas a estar perfecta, me dice, besando mis nudillos. Adrián estaría muy orgulloso de lo que hemos construido en su honor. La mención de Adrián ya no me causa el dolor agudo que solía sentir. En su lugar, siento una calidez tranquila, una sensación de que su sacrificio no fue en vano. A través de la fundación, su muerte ha salvado a otras familias de sufrir lo que nosotras sufrimos. La inauguración es un éxito rotundo. Hay más de 300 personas presentes, incluyendo funcionarios gubernamentales, representantes de otras organizaciones sin fines de lucro y familias que hemos ayudado durante el año pasado. Cuando llega mi momento de hablar, miro a la audiencia y veo caras llenas de esperanza. Veo a Soledad en primera fila, con lágrimas en los ojos pero sonriendo orgullosamente,
Veo a Leonardo sosteniendo a Camila, ambos mirándome con amor y apoyo. Hace 1 año y medio, comienzo. Pensé que había perdido todo. Pensé que el mal había ganado, que la justicia era solo una palabra bonita que usamos pero que no tiene poder real. Hago una pausa, encontrando fuerza en las caras esperanzadas frente a mí. Pero aprendí algo importante. A veces el universo usa nuestras tragedias más grandes para guiarnos hacia nuestro propósito más importante. El dolor de perder a Adrián, el miedo que sentí cuando pensé que había perdido a Leonardo, la rabia que experimenté cuando descubrí la verdad. Todas esas emociones se han transformado en determinación para asegurar que otras familias no tengan que pasar por lo mismo. Concluyo con las palabras que he llegado a creer con cada fibra de mi ser. El amor verdadero no termina con la muerte. Se transforma en acción, se convierte en justicia, se convierte en esperanza para otros. Esa noche, después de que todos se han ido a casa, Leonardo, Camila y yo nos sentamos en nuestro jardín bajo las estrellas. Camila se queda dormida en el regazo de Leonardo y nos quedamos en silencio cómodo, procesando todo lo que hemos logrado. ¿Tienes algún arrepentimiento?, me pregunta Leonardo suavemente. Solo uno, le digo, que Adrián no pueda ver a la mujer increíble en la que se va a convertir Camila. Creo que puede verla, responde Leonardo, y creo que está orgulloso, mirando a mi familia, a mi esposo que arriesgó todo por la justicia, a mi hija que crece conociendo tanto el amor como la verdad, a la mujer que una vez fue nuestra enemiga, pero ahora es nuestra aliada. Me doy cuenta de que tengo todo lo que necesito. El hombre herido que salvé en la lluvia me enseñó que a veces nuestros actos de compasión más simples pueden llevarnos a los destinos más extraordinarios. Adrián nos unió a través de la muerte, y Leonardo nos mantuvo unidos a través de la vida. Y ahora, juntos, estamos escribiendo un futuro donde el amor siempre triunfa sobre el miedo.